El campesino que abandonó a Dios. Cuento andino. Celestino había nacido allá en las Punas, donde el frío es casi insoportable, donde la lluvia cae a grandes chorros, en donde la mayoría de los campesinos aún no sabían que existía un solo Dios, a pesar de que los españoles habían traído la noticia. Pero por el tipo de idioma que hablaban, era casi imposible que entendiesen. Don Justo era el padre del pequeño, quien a diferencia de sus vecinos ya pregonaba la existencia del cielo, de que había un ser supremo que ayudaba a los más necesitados y que la lluvia lo mandaba él. Pero como en la actualidad muchos le tildaron de loco y le acusaron de desobedecer a los dioses que en esos tiempos adoraban. Don Justo está muy mal. Por su culpa la Santa Tierra nos castigará y la lluvia no llegará, decían los ancianos. Creo que debemos obligarlo a que vuelva a ofrendar a la tierra, acotaban las abuelitas, que eran consideradas sabias, así como los ancianos. Entonces un viejo que vagaba por esos lares y tenía costumbres extrañas como quitarse el sombrero para comer, el no asistir a las fiestas que se organizaban, tampoco solía acompañar a ofrendar a la tierra, se remangó las manos y dijo: Claro. Hace tiempo que no ofrenda a la tierra. Ya no paga a los puquiales exactamente 4 años. Pero le va muy bien, sus ganados aumentaron. Ellos no se enferman y parece que solo en sus terrenos crece bastante pasto. Suerte es, contestaron los vecinos y los ancianos. Mientras tanto, el pequeño Celestino crecía y se mostraba como un buen niño, ayudando a sus padres a pastorear los ganados, recoger leña y trayendo agua de la acequia. Cuentan que cuando tenía 11 años era un fiel creyente en Dios, incluso superando en fe a su padre Don Justo. El estudiar en la primaria le había ayudado a entender la existencia de un ser supremo, pero aún faltaba por descubrir más allá del alcance de su vista. Llegado a la adolescencia, en el muchacho había despertado una serie de curiosidades que los campesinos de aquellos tiempos ignoraban. «Papá, si es que camino hasta pasar las montañas, ¿qué encontraré?», preguntó un día a su progenitor. «Más montañas es lo que hallarás», respondió el padre, bastante sorprendido. «Ah, ya, papá. Entonces se puede decir que vivimos entre cerros y más cerros». «¿Pero dónde termina?», insistió el muchacho. El padre se quedó callado porque él tampoco se había aventurado a indagar qué había más allá, aunque sabía que en algún lado había ciudades de donde los comerciantes traían productos comestibles y frutas. «Hijo Celestino, solo sé que al norte hay un pueblo donde crece trigo, papa, habas, a donde viajamos a comprar, pero más allá no sé qué haya», dijo el papá Justo. Celestino había aprendido que Dios creó un mundo grande, pero de inmediato se preguntaba qué tan grande y dónde terminaba. Así había pasado algunos años. El joven Celestino había logrado convencer a varios de sus vecinos sobre la existencia de un solo Dios, que estaba en el cielo y que ayudaba a todos, que gracias a él todo lo que vemos era posible. Pero había los que rechazaban tal teoría. «El padre loco, el hijo peor», decían los detractores. «Gracias a Don Justo y a su hijo estamos pasando hambre.
no hay pasto para nuestros ganados. Sería bueno desterrarlos, comentaban. Y tenían razón, porque solo don Justo y su familia y los que los seguían no carecían de alimentos, y sus ganados aumentaban más y más, mientras los vecinos que rechazaban la existencia de Dios vivían ajustados y enfermos. Cuentan que cierta mañana, cuando Celestino y sus padres estaban trasquilando lana a sus ganados, cuando fueron sorprendidos por un grupo de vecinos quienes traían palos y chicotes, y vociferaron: «Tienes que volver a pagar a la tierra, ahora mismo», gritaron. «Por tu culpa no hay pasto y nuestros ganados se están muriendo», dijeron los enardecidos campesinos. «Hermanos, hermanas, no es posible pagar a la tierra», respondió el joven Celestino. «Traten de creer en Dios y sus tierras mejorará». Pero los hombres y mujeres estaban dispuestos a obligar a que don Justo vuelva a ofrendar a la tierra. «Siempre hemos vivido respetando a la tierra y a los apus, desde mucho tiempo, y ahora dices que ya no», gritaron. «No te creemos. Paga a la tierra y te disculpas con los apus. De lo contrario, te desterraremos», dijeron a una sola voz. «Son mis tierras, no me pueden quitar», respondió don Justo poniéndose de pie. En ese instante los campesinos entraron en ira y apedrearon al creyente y a su mujer, quien gritaba piedad. Mientras tanto, Celestino cubría con su cuerpo a sus padres. En minutos le habían bañado de sangre y no se cansaban hasta que llegaron los demás campesinos que seguían a Celestino, quienes también fueron agredidos, y no contento con ello saquearon su casa, destrozaron los corrales y amenazaron: «Si en una semana no se disculpan con los apus y no pagan a la tierra, tendrán que irse a la fuerza», sentenciaron. La madre de Celestino lloraba que gritaba. Le habían arrancado los pelos, don Justo con las piernas rotas, y los demás creyentes con heridas por todo el cuerpo. Pero Celestino, quien se había tirado sobre el cuerpo de sus padres, estaba sano. Uno que otro moretón, nada más. «Esta es la prueba de la existencia de Dios. Te mantuvo a salvo», dijo don Justo a su hijo, levantando la mirada al cielo. Pero en la cara del joven creyente se dibujaba amargura, decepción, y lágrimas brotaban de sus grandes ojos. «Papá, no queda otra que pagar a la tierra», dijo, y se apresuró en llamar al curandero, mientras los pocos vecinos trataban de reconstruir los corrales. Horas más tarde, el joven estaba completamente confundido y se preguntaba y repreguntaba: ¿por qué Dios no los había defendido de los vecinos enardecidos? ¿Por qué permitía tanta maldad? Solo debería de haberse manifestado y salvarlos de los golpes a sus padres. Las preguntas eran esas y mucho más, pero no estaba consciente de que él estaba sano, que Dios le había protegido de los golpes de sus vecinos. Estaba cegado de ira, y esa tarde mismo le vino el pensamiento de que se apartara de Dios. Sentía que alguien le hablaba dentro de él. «No tiene sentido que sigas a alguien que no supo protegerte. No supo proteger a tus padres. Es obsoleto que adores a un ser que no ves. Por favor, si existiera ese Dios, te hubiera evitado tal maltrato», resonaba en la cabeza de Celestino.
Papá, pagaremos a la tierra y será este fin de semana, dijo el muchacho. Hijo, no cierres tu corazón. No hay otro ser que tenga poder en la tierra. Recuerda que estás sano a pesar de todos los golpes. Mis piernas sanarán, los cabellos de tu madre volverán a crecer. Trató de hacer entrar en razón a su hijo, pero él estaba enojado con Dios. Llegado el fin de semana, sin escuchar las súplicas de sus padres y olvidando su creencia desde que había nacido, Celestino y el curandero sacrificaron una alpaca, así volviendo a ofrendar a la tierra y a los apus. Esa tarde los campesinos que los habían agredido habían llegado con grandes cantidades de licor y regalos a la casa de don Justo. Ahora la Santa Tierra está conforme, dijo un anciano. Desde mañana la lluvia llegará y todo reverdecerá, y por fin se habrá acabado el sufrimiento. Don Justo, felicidades, muy bien, hay que festejar, diciendo, armaron un jolgorio de Señor mío. La fiesta había durado toda la noche. Era la primera mañana del mes de diciembre cuando los campesinos salieron de la casa de don Justo. Después de haber celebrado junto a Celestino, la lluvia empezó a caer, primero suave y luego a grandes cantidades. Celestino, levántate. ¿Ves lo que pasa? Pagaste a la tierra y la lluvia llegó, dijo uno de los campesinos, a tiempo que soltaba una carcajada. El muchacho estaba sorprendido mirando cómo el aguacero mojaba esas tierras, cuando en eso llegó el anciano de extrañas costumbres. Celestino, ¿piensas que por lo que sacrificaste tu alpaquita volvió la lluvia? Ingenuo muchacho. El aguacero se había atrasado, pero ahora Dios nos ampare. Vago, tú no sabes nada, ni ganados tienes. Mejor vete si no quieres que te pase como a sus padres. Amenazaron los campesinos borrachos que aún permanecían junto a Celestino. El anciano ignoró la amenaza o simplemente no escuchó y se marchó. Había pasado todo el mes de diciembre y el padre de Celestino no sanaba. Los pocos cabellos que le había quedado a su madre se le habían caído y en las tierras no germinaba ningún tipo de pasto a pesar de las lluvias torrenciales. De lo contrario, lo poco que quedaba se habían secado. Para el colmo de los males, los comerciantes que solían venir a venderlos algunos alimentos estaban desaparecidos a causa de las lluvias y casi ya no cocinaban porque la leña estaba mojada. Entonces, la angustia rondaba por las casas de los campesinos incrédulos. Mes de febrero, don Justo despedía olor a podrido, porque sus piernas no habían sanado. La madre lloraba sin consuelo mientras que Celestino estaba enfermo, pues aquellos pequeños moretones se le había infectado. A esas alturas, en las casas de los campesinos que le habían obligado a ofrendar a la tierra, se escuchaba lamentos porque a diario morían sus ganados por falta de alimentación y frío. Mes de abril, todo estaba perdido. Los niños de los campesinos equivocados padecían enfermedades desconocidas y sobrevivían comiendo la carne de sus ganados muertos. En la casa de Celestino se respiraba putrefacción y miseria.
Aunque aún tenían comida y pocos ganados, las heridas del muchacho se estaban pudriéndose, al igual que las piernas de su padre. Mientras tanto, en la casa de los creyentes que don Justo y Celestino los habían instruido, parecían no estar afectados como todos. «Dios, perdónanos, perdona a mi hijo», decía don Justo en su lecho. Mayo. Don Justo agonizaba al igual que Celestino, pero estaba lejos de morir. Entonces llegaron de nuevo aquellos campesinos que los habían lastimado. «Tata Justo, tú que aún tienes ganados, amerita dar otro pago a la tierra y a la lluvia. Así lo dispuso el curandero», dijeron. Y se llevaron 3 alpacas flacas hacia la montaña. Ahí los sacrificaron lanzando súplicas al dios lluvia para que sus aguas haga crecer el pasto, a tiempo que relámpagos azotaban aquellas tierras. Estaban arrodillados frente a una montaña, frente a las alpacas sacrificadas, cuando un rayo cayó sobre ellas, haciéndolos carbón a solo metro de ellos. Era completamente imposible, ya que los rayos quemaban todo a una redonda más o menos de 20 metros. El curandero y los campesinos retornaron asustados hasta la casa de don Justo y relataron lo ocurrido, cuando de pronto Celestino, como empujado por una fuerza superior, se arrodilló y dijo con su voz agonizante: «Perdón, Señor, por haber dudado de tu existencia. Gracias por no haberme permitido morir sin antes de arrepentirme». Enseguida los campesinos, que jamás habían creído que existiese un solo Dios, se arrodillaron mirando al cielo, pero lo extraño era que ellos querían pararse, pero por más que lo intentaban no podían hacerlo. Y cuentan que no rezaban ni pronunciaban nada, solo soltaron el llanto, al igual que al curandero. Entonces casi de inmediato se despejó el cielo. El sol salió y calentó como antes. Los campesinos, callados, empezaron a seguir las oraciones de Celestino. En horas de la tarde, don Justo y su familia parecían recuperarse, y en las casas de esas tierras se sentía paz. Don Justo pudo pararse, aunque con apoyo de un bastón. A su mujer le volvieron a crecer los pelos y Celestino había recuperado la fe. Aunque los campesinos de aquellas tierras no habían dejado su costumbre de pagar a la tierra ni hacer fiestas con ellos, lo cierto es que todo había florecido, porque en primer orden ya todos creían en un solo Dios. Estimados amigas y amigos, nunca pierdan la fe. Dios nunca abandona. Y no escuchen a esos malos pensamientos, porque dicen que cuando tu fe se debilita, el diablo aprovecha para meterte ideas, tal como lo hizo con Celestino en esta historia. Hasta pronto.